Colombianos, estamos viendo a una fiscalía derrotada que busca hacer desesperadamente muchas cosas. Pues resulta que se acabó la libertad de prensa porque Revista Raya en días pasados denunció todo esto de alias Calzones muy cercano al uribismo y que resulta que hace parte de una estructura criminal. Esto lo denunció Julián Martínez y su Revista Raya. Sin embargo, se conoce que ahora emprenden una persecución y quieren saber quién es la fuente que reveló toda esta información de alias Calzones, que anda desaparecido, por supuesto. Dice acá Julián Martínez: el pasado 9 de octubre, el fiscal general Francisco Barbosa amenazó desde Pereira a los periodistas de RTS por Noticias y Revista Raya por haber revelado que Calzones era un narcotraficante de la cordillera que hace campaña con Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Escuchemos aquellas palabras cuando advertía a los medios. Luego ese chistecito de andar sacando informes del bolsillo o sacando o recibiendo cualquier información diciendo con esto sí van a acabar la fiscalía, con esto sí golpean a la entidad, no les va a salir bien. Y los colombianos y las colombianas que nos están viendo, todos saben exactamente quién está defendiendo a Colombia hoy y quién está atacando a Colombia hoy. Yo sí quiero llamar la atención sobre el uso de informes de policía judicial que se va a pretender hacer y se está empezando a hacer en Colombia, que son informes que existen en los expedientes, que son elementos orientadores para los fiscales autónomos independientes que vayan a empezar a hacer montajes judiciales y a perseguir gente con informes. Pues lógicamente al fiscal Barbosa lo que le duele es que pues la investigación de Revista Raya y RTBC se hayan basado en documentos de la fiscalía que no había querido revelar este señor Barbosa. Pues resulta que en las últimas horas se conoció un comunicado que le mandaron a Edison Arley Bolaños Angulo, director de Revista Raya, y diciendo lo siguiente: comedidamente y en aras de dar cumplimiento a lo solicitado por el despacho en cita, me permito solicitar a usted se sirva informar a esta unidad investigativa a través del correo institucional la fuente utilizada por usted para la realización de la noticia y o artículo llamado por usted como Los audios del acoso sexual del coronel Esparza, el cerebro de la operación Jaque, publicado en la Revista Raya, según lo cita el coronel José Luis Esparza Guerrero, en denuncia presentada el 22 de agosto del 2023. Pero esta es una justificación porque sabemos que lo de alias Calzones es toditica la verdad. Si esto no es un ataque a la libertad de prensa, entonces ¿qué es? ¿Por qué no le han pedido todas estas fuentes a la señora Vicky Dávila? Por ejemplo, cuando reveló el video del señor Petro Burgos, el hijo del presidente, sobre todo el interrogatorio que hizo con este fiscal encargado Mario Burgos, ¿no? Esto sí no se dice nada quién ha revelado esto. El fiscal Burgos está ahí con una demanda y no se sabe quién, porque la fiscalía no actúa de la misma manera que quiere atacar a los medios alternativos. Aquí Sandra Chindoy dice: atención, adiós a la libertad de prensa para la Revista Raya. Con esta orden la Fiscalía de Barbosa acaba con la libertad de prensa para los medios críticos y alternativos. ¿Qué pasaría si esto lo hiciera Revista Semana o Blue Radio, etcétera? A ellos sí no los tocan, y efectivamente a ellos sí no los tocan. Pues resulta que Fiscalía ordenó inspeccionar a archivos y conocer fuentes de Revista Raya. Van detrás de esto de alias Calzones y todos lo sabemos. A través de una llamada al director de este medio, un investigador del CTI advirtió que hay una investigación en curso que busca establecer la fuente que se utilizó para una investigación sobre acoso sexual y laboral contra el coronel Esparza, cerebro de la operación Jaque. Así fue la advertencia. Pues el pasado 27 de octubre, el teléfono del director de Revista Raya, Edison Bolaños, entró una llamada del investigador del CTI de la Fiscalía que se identificó como JR. Según manifestado al inicio de la llamada, que fue grabada por el periodista, su objetivo era averiguar la dirección de las oficinas de Revista Raya para realizar una inspección en esa revista para establecer la fuente que usted utilizó para unos hechos denunciados por José Luis Esparza. ¿Van por este lado? Pues vamos a escuchar la llamada y se darán cuenta de lo descarados que son. Quieren utilizar un caso para conocer las fuentes de otro. Escuchemos acá la llamada. A ver, hay una investigación en curso que tiene la Fiscalía, la Fiscalía 515 local, donde me ordena hacer una inspección en esa revista para establecer la fuente que usted utilizó sobre unos hechos denunciados por José Luis Esparza Guerrero. ¿Le suena? Y entonces, o sea, usted pretende venir acá, pretende ir a la casa de la revista
a revisar los archivos, más o menos, es la cosa. Sí, más o menos, o sea, esa revista donde tiene alguna sede. Por eso, pero usted me está hablando como fiscalía o como investigador privado. No, a ver, mi nombre es... Yo soy investigador del CTI de la Fiscalía CTI Seccional Bogotá. Exacto. ¿Y cómo es el número de la resolución a través de la cual usted va a hacer? ¿Cuál es el número de la resolución o del acto administrativo a través del cual usted pretende hacer esta inspección? Sí, señor. Ajá. Tengo la orden de trabajo 28579. ¿De qué fecha, por favor? Del 23 de octubre. 23 de octubre de 2023. Sí, señor. ¿Y qué fiscal la emite? Pues lo vea, 515 local. ¿Cómo se llama el fiscal? No, ese dato sí no me lo puedo dar. Ok. Sí, lo que pasa es que yo tengo que comunicarme con mis abogados y con la Fundación para la Libertad de Prensa, puesto que esto no está permitido en Colombia, ¿no? Si usted lo sabe, no sé, como investigador del CTI, lo que está diciéndome pues es una abierta violación a la libertad. A ver, yo le cuento, voy a leerle taxativamente la orden. Dice: realizar inspección judicial al expediente fuente del informe de prensa y o de la noticia que utilizó el periodista adicional ley Bolaños Angulo para hacer el artículo y la noticia, claro y detallada de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos objeto de indagación. Claro, pero es que usted no sabe que hay un artículo de la Constitución que va por encima de eso que me está leyendo, en el que nosotros los periodistas tenemos el derecho de reservar nuestras fuentes. Entonces usted quiere venir a descubrirme mi fuente. Sí, claro. ¿Qué opinan de la llamada? Increíble lo que pretenden: intimidar a la revista Raya, intimidar a RTBC para que den el nombre de las fuentes periodísticas. Posteriormente, ante la insistencia de que la revista no ha sido notificada de esta investigación por parte de la Fiscalía, el investigador del CTI solicitó un correo electrónico para enviar el documento oficial que confirma las intenciones de la Fiscalía con este medio de comunicación: conocer la fuente utilizada para la investigación titulada. Dicha solicitud, dice en el documento, está amparada a una denuncia presentada por este coronel. Raro esto, ¿no? Esta historia comenzó con la publicación el 23 de febrero del 2023 de una investigación exclusiva de la revista Raya, la cual reveló los audios en los que se evidenció cómo el coronel Esparza acosó y amenazó durante años, cuando fue director regional de inteligencia militar número 2 en Bucaramanga, conocido como RIME 2, a la agente de inteligencia Claudia Beltrán, quien para el momento de la revelación tuvo que salir del exilio tras buscar la verdad que la justicia sepultó por el vencimiento de términos, y luego de sentirse amenazada de muerte junto con su hijo de 10 años. Increíble cómo se va sabiendo esto, ¿no? Pues acá se pronunció el noticiero sobre esto y dijo: atención, que la revista Raya, a través de su cuenta X, acaba de informar que la Fiscalía ordenó inspeccionar archivos y conocer fuentes de este medio alternativo de comunicación. Para hablar de esta situación, nos conectamos con el director de Revista Raya. Escuchemos qué dijeron. Atención, que la revista Raya, a través de su cuenta de X, acaba de informar que la Fiscalía ordenó inspeccionar archivos y conocer fuentes de este medio alternativo de comunicación. Y para hablar de esta situación nos conectamos con Edison Bolaños, director de la revista. Edison, buenas noches. La primera pregunta es: ¿qué sabe de la inspección ordenada y si ya existe algún documento que requiera este procedimiento y pues cuándo sería? Buenas noches, Daniela y Vilma, por esta invitación en este momento. Así es, el viernes pasado fuimos informados a través de una llamada telefónica por un investigador que se identificó como integrante del CTI de la Fiscalía General de la Nación, que necesitaba conocer la dirección de las oficinas físicas de la revista Raya con el fin de inspeccionar los archivos para conocer la fuente de donde extrajimos más de 6 audios exactamente publicados en el mes de febrero de este año, donde revelamos que el coronel Esparza, el cerebro de la operación Jaque, está involucrado en denuncia y acoso laboral y sexual contra un agente de inteligencia cuando fue director de la Central de Inteligencia número 2 en Bucaramanga. La Fiscalía entonces pretende entrar a los archivos de la revista para conocer de primera mano cuáles fueron nuestras fuentes, cosa que es constitucionalmente ilegal. Señor Edison, me gustaría que nos contara su opinión sobre lo que motivó esta inspección, si fueron las denuncias o esto puede tener relación con la investigación sobre la banda La Cordillera, que al parecer planeó un atentado contra el presidente Gustavo Petro en campaña. Sí, en este momento el documento que está en nuestro poder, el que nos hizo llegar el investigador del CTI de la Fiscalía, menciona que su propósito es acceder a la fuente utilizada para la realización de la investigación conocida como los audios del acoso sexual del coronel Esparza, el cerebro de la operación Jaque. Sin embargo, no hay que dejar pasar por alto que en las últimas semanas la revista ha sufrido una serie de acosos a través del aparato judicial de la Fiscalía, quien fue a la ciudad de Pereira a realizar una rueda de prensa exclusivamente para rechazar una investigación que realizó este medio de comunicación
comunicación, donde se reveló los nexos de Álvaro Uribe con alias Calzones, y en donde se reveló que este señor, alias Calzones, quien es aliado político de la ciudad de Pereira, pues aparece en un organigrama oculto que tenía la Fiscalía General de la Nación. A raíz de esta revelación, el fiscal general en ese momento dijo que el chistecito, abro comillas, les va a salir muy caro. Después de esa situación, pues nos dieron a conocer este oficio y la razón que dio el investigador del CTI a través de la llamada telefónica, cosa que, como lo ha mencionado la Fundación por la Libertad de Prensa, es abiertamente inconstitucional, ya que tenemos el amparo constitucional para proteger las fuentes que nos revelan información y que estamos constantemente publicando en la revista Raya. Valga decir que nosotros grabamos la llamada telefónica del investigador del CTI, la cual pueden encontrar en www.revistaraya.com, y donde pueden ustedes mismos escuchar cuáles son las intenciones que hoy tiene la Fiscalía con esta revista, que ha venido revelando mes tras mes unos diferentes documentos que están ocultos en la Fiscalía y que involucran al narcotráfico y a la alta política colombiana de un sector que ha gobernado históricamente este país. Edison Bolaños, director de la revista Raya, muchas gracias por haber contestado a nuestras preguntas aquí en RTVC Noticias. Entonces ya todos sabemos, advertencia del fiscal diciéndole les va a salir caro el chistecito. ¿Por qué? Porque Revista Raya consiguió documentos secretos de la Fiscalía para destapar tremendo escándalo de alias Calzones con Álvaro Uribe Vélez. Van es detrás de esto, señores. Y en las últimas horas también nos enteramos por parte de la Fiscalía que no imputará cargos al electo gobernador de Antioquia, uribista, por supuesto. Lo reveló El Tiempo. Andrés Julián Rendón se salvó de que el ente investigador le imputará cargos por detrimento patrimonial en la construcción de 2 CAIs cuando fue alcalde de Río Negro entre el 2006 y el 2019. Colombianos, y entonces nos preguntamos, si el señor no se ha posesionado, ¿por qué la Fiscalía no le va a imputar cargos? ¿Que ahora tiene un fuero distinto? No, señores, es que él fue electo, mas no se ha posesionado, entonces ¿por qué va a tener un fuero diferente? Según la Fiscalía, no le imputará cargos porque el ser elegido gobernador, Rendón tiene un fuero especial, y su expediente irá a un delegado de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que hacen con Álvaro Uribe Vélez, tratan de dilatar todo hasta última hora. ¿Y por qué es clave esto? Pues la llegada de Rendón a la gobernación estuvo impulsada por la victoria de Fico Gutiérrez en Medellín, y significa una victoria para la derecha en ese departamento y una derrota para los candidatos y funcionarios alternativos, como el exalcalde Daniel Quintero y el saliente gobernador Aníbal Gaviria. Pero entonces acá Cecilia Orozco dice: título que favorece a gobernador electo del Centro Democrático en Antioquia. No es verdad que la Fiscalía no le vaya a imputar delitos, sino que la investigación cambia de fiscal del caso por el fuero que obtuvo con elección. Pero, ¿cuál fuero si no se ha posesionado? Lo mismo dice aquí Cecilia Orozco. Engaña a la Fiscalía cuando incumple su deber de imputarle cargos al gobernador electo del uribismo, argumentando un fuero inexistente. Él solo lo adquiere el 1 de enero una vez se posesione. Trampita de Barbosa, le dicen acá. Increíble cómo quieren evadir la justicia estos señores de cuello blanco, ¿no? Después, ¿qué pasará? ¿Vencimiento de términos o qué más se le puede pedir a esto? Y es que los uribistas salieron a defenderlo. Por ejemplo, Margarita Restrepo. Fiscalía pidió cancelar audiencia de imputación contra el gobernador electo Andrés Julián Rendón. Todo se trata de una sucia jugada política para afectar la imagen de Andrés Julián. Pobrecito, ¿no? Pero quedaron viendo un chispero. ¿Cómo lo defienden aquí los uribistas? Entonces, como ven, cancelan la audiencia de imputación de cargos. Qué descarada esta Fiscalía, que realmente dejan viendo un chispero su capacidad de actuar, y su impunidad crece día a día. Resulta que en las últimas horas se conocieron unas palabras de Paola Ochoa, periodista en Blue Radio, y que realmente deja pues mucho que desear. Ella citó que pues lo que está pasando en Gaza y Israel pues se justifica a través de una venganza según pues la historia bíblica. Increíble, indigna por las razones correctas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Israel, yo creo que Israel no le hace obviamente cosquillas que Bolivia retire a su embajador y que Chile llame el suyo y que Colombia llame el suyo, claro que no. Pero mire que yo me he quedado pensando en una frase que nos dijo aquí el padre Lineros, que me parece que es un insight muy importante en todo esto, y es que efectivamente en el Antiguo Testamento la venganza es un valor. Es decir, para los judíos, para el pueblo judío, la venganza es algo positivo. Y yo creo que ahí está el punto del asunto, más allá de lo que se discuta en Naciones Unidas o no, los señores que tengan poder de veto, los que se pasen por la faz, las votaciones, en fin. Creo que tiene que ver algo con la cultura propia de ellos y más que eso, con la religión. Eso que nos decía el padre Linero, yo sí les iba dando vueltas por lo menos en la cabeza y tratando de entender cómo de verdad en el Antiguo Testamento puede ser eso, pues un valor, vengarse, y la venganza como tal. Y pues, y por ahora van divinamente en eso.
Es increíble, ¿no? Todo esto que van opinando estos periodistas. Y pues aquí un análisis. Paula Ochoa ya ha generado indignación varias veces, algunas de ellas por salidas en falsos reales. Esto hace que seamos más proclives a indignarnos si nos comparte algo indignante ella. Así no haya motivos, sesgo de confirmación y efecto de halo. Paula Ochoa da un giro al análisis del conflicto de Israel y Palestina. Un insight fruto de la conversación con el señor Linero, que según el Antiguo Testamento la venganza es un valor para los judíos. Error 1. Lanza una hipótesis religiosa para simplificar algo tan grave. Error 2. Se basa en una conversación con el padre Linero sin rigor, sin hablar con un experto. 3. Ni siquiera acierta al Antiguo Testamento cristiano, pues los judíos se basan en el Tanat. Y error 4. Da por cierta la hipótesis de venganza y juzga diciendo que Israel va divinamente con ella. Creíble esto que hace esta señora Paula Ochoa. Y pues Wally dijo, van divinamente, dice Paula Ochoa refiriéndose a la masacre de Israel sobre los palestinos en Gaza. Sin palabras. Lo que este usuario después dijo que le preguntó a Wally lo siguiente. Dice, aquí Wally sugiere a sus 550,000 seguidores en X que la masacre de palestinos en Gaza es algo que Paula Ochoa ve como va divinamente. Pregunta, ¿realmente entendió eso por su sesgo contra Paola Ochoa o entendió bien y solo quiso indignar? Creo en la buena fe y voy con el sesgo. Le hice un comentario a, me dicen Wally, sobre su post, siempre respetuoso con la intención de que al menos oyera el audio de nuevo, pero no, profundizó en su análisis inicial. Paola Ochoa justifica los asesinatos hacia los palestinos. Me invito a no defenderla. Después dijo, ¿qué sucede aquí? No hay debate posible, quien cree que tiene toda la razón, no admite otras opciones, ni siquiera verifica si entendió bien o interpretó mal. Peor aún, se ve al crítico o ni siquiera se ve al crítico, a quien tal vez nos muestra un error como enemigo. Entonces, colombianos, ¿ustedes qué piensan del punto de vista que lanza Paola Ochoa, que Israel justifica pues este masacre, genocidio que están haciendo en Palestina por la religión? Una hipótesis que ella misma pues opina con el padre Linero, ¿no? Ahí se lo dejamos para que ustedes mismos opinen sobre esto que lanzaron en esta emisora. Por otro lado, ya los congresistas de oposición ya le han bajado al tono, pues diciendo que esto sí es un genocidio. Lo que Gustavo Petro pues opinaba al principio y que nadie le creía, que decían que era aliado de los terroristas. F5 y Puro dice, a mí no se me olvida que cuando Gustavo Petro fue el primero en salir a condenar el genocidio de Israel, los tibios salieron a criticarlo, burlarse de él y hasta lo llamaron antisemita. Hoy esos mismos tibios como Sandra Borda, Jubinado y Alejandro Gaviria están calladitos ante las atrocidades del gobierno israelí. ¿Y por qué lo decimos? Miren este tuit de la señora Katy Jubinado. A pesar de los tuits y tono errático del presidente en los primeros días de esta crisis, creo que en este punto la decisión está plenamente justificada. Todas las democracias del mundo deben buscar los mecanismos diplomáticos para rechazar el actuar del gobierno de Netanyahu, ¿no? Aquí Físico Impuro dice, descarada hipócrita, cuando se burló e incluso insinuó de que Petro estaba loco por condenar el genocidio, que el Estado de Israel estaba cometiendo contra el pueblo palestino. A mí no se me olvida y al país tampoco, que estuviste del lado incorrecto de la historia y esto sí, realmente fue lo que dijo, pues, la señora Katy Jubinado. Colombianos, hasta acá este video. Díganos qué piensan de esto que está haciendo la Fiscalía. Primero, perseguir un medio alternativo porque está revelando cosas que ningún medio lo hace, ¿no? Con vainas investigativas, con documentos de la Fiscalía, con alias calzones, foticos con Iván Duque, foticos con Álvaro Uribe Vélez, y eso es lo que quiere averiguar la Fiscalía con sus fuentes de información. Y por otro lado, ¿qué piensan de que la Fiscalía ordenara cancelar la imputación de cargos al señor electo gobernador de Antioquia, cuando todavía no tiene ese fuero especial, ¿no? Ante la Corte Suprema. Increíble lo deplorable y lo poco que le queda a la Fiscalía, que hace todo lo posible para salvar a sus aliados del uribismo. Ese gobernador hace parte del Centro Democrático. Raro esto, ¿no? Déjenos un like, compartan este video para que la gente se entere de todo esto y nos vemos en un próximo video.